entrar en el capítulo de las líneas de la Iglesia. Mientras el Papa Juan Pablo II llevó el Opus Dei a la prelatura personal en 1982, usted, mediante el documento A Carisma Te Deum, le restó poder e independencia en agosto del último año. ¿Ha cambiado algo en estos últimos 40 años que lo justifique? No fue restar poder, aquí había un desequilibrio. En el derecho canónico, el Opus Dei estaba ante los clérigos, es decir, dependía de la congregación del clero. Y en la Constitución Apostólica dependía de la congregación de los obispos, o sea que había un desequilibrio. Entonces lo que hice yo es ponerla en su lugar y nada más. Eso no es restar poder, para nada. Sigue siendo una asociación de fieles que, como toda asociación de fieles, depende del dicasterio para el clero. Pero el Opus Dei tiene cosas maravillosas de su trabajo y tiene defectos como cualquier hijo de vecino, que son locales, no universales, ¿no? De las personas, no de la institución. Con este obispo, con el otro, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre las distintas áreas de la Iglesia, ya que algunos comportamientos de ciertas instituciones salpican, degradan la imagen de la Iglesia Católica, como algunas denuncias recientes que se conocieron? Eso es lo que no entiendo. Diversas áreas de la Iglesia, es decir, dicasterios o... Claro, ¿cómo se relaciona desde el punto de vista del poder, la capacidad que tiene quien conduce el Vaticano de tantas estructuras tan numerosas y complejas? El trabajo del Papa con la Iglesia y de un obispo con la diócesis es armonizar. Esta palabra es clave, porque cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que terminar en esta palabra. Un ejemplo claro: en la mañana de Pentecostés se arma un barullo bárbaro. ¿Quién armó este barullo? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que provoca las diferencias en la Iglesia y que después las armoniza. No se trata de que saque un promedio, no, es otra gracia, es una gracia especial. Entonces, las diversas tensiones de la Iglesia y todo eso tienen que ser armonizadas según la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que armoniza todo. Y así se entiende cómo en la Iglesia caben figuras de una cierta cultura, del otro. La Iglesia respeta las culturas, al menos las tiene que respetar, las diversas culturas, y también diversos puntos de vista discutibles. No es cierto, todo junto, armonizar, ¿no? Las diferencias las crea el Espíritu Santo. Claro, las provoca. O sea que las diferencias son útiles para el progreso. Claro. En la mañana de Pentecostés pasó eso. Eran todos diferentes, hablaban lenguas distintas, se manifestó y lo provocó una cosa que existía, pero la provocó. Y después se armó la armonía. Una cosa que a mí me interesa y la repito siempre: la mejor definición que escuché del Espíritu Santo es la que da San Basilio. A ver. Ipse harmonia est. Él es la armonía. Y la armonía no es ni el promedio, ni la suma, ni nada, es otra cosa. La armonía, un artista es capaz de hacer armonía en ese aspecto. La armonía es algo que va más allá de la suma de las partes. Sonrío porque vuelvo a Hegel nuevamente, o sea, con el planteo de la dialéctica, ¿no? O sea, la idea de las diferencias, la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Por qué a veces ciertas reformas que usted propone parecieran ser mejor aceptadas fuera de la propia Iglesia Católica que dentro de algunos sectores, por lo menos? De eso? No, me gusta el parecieran, a veces no es, a veces es, por eso es relativo. Y contesto en porteño: a nadie le gusta que le pateen los tobillos. Entonces, cuando uno tiene que hacer una reforma que supone cierta disciplina, ¿cierto? Y de afuera aplauden, pues se haces a él. El día que te la haga vos no te va a gustar tanto. Es decir, desde afuera se ve mejor los pasos a dar. El que lo sufre se queja. A todos nos ha pasado. Cuando se nos pone un límite o se cambia el rumbo. Es una cosa de disciplina hogareña y social, ¿no? Es verdad, a veces la gente dice lo que hacía falta, y el que sufre eso dice: no, pero es una injusticia. Bueno, patalea. El derecho al pataleo, que en la Iglesia existe y hay que respetarlo. ¿Es entendible la opinión de quienes consideran que, dado que la Iglesia no es una institución mundana, por tanto no debe actualizarse con los tiempos modernos? Bueno, eso es una idea orbital, que está en órbita, ¿no? Detiene el tiempo, sería nuevamente, detiene el tiempo. Detenerse en el tiempo. Y es lo que pasa con los indietristas. Cuando alguien me dice: este es tradicionalista, no, si está tradicionalista está en la buena línea, porque la tradición tira siempre para arriba. La tradición es como
la raíz del árbol, ¿no? Está un árbol con la tradición y después la savia y hace crecer el árbol y va arriba, siempre arriba. La tradición es sana, porque tiene este dinamismo. El problema es el dar un paso atrás y hago como se hizo siempre, como se hizo atrás, ¿no? Y esos son los que dan el paso atrás. Hay una frase de la carta a los hebreos que a mí siempre me llamó la atención y se refiere en parte a esto. Cuando dice, nosotros no somos gente que va hacia atrás, sino gente que va adelante. El problema no es la tradición, que siempre es fuente de inspiración. El problema es lo que yo le llamo el imbietrismo, ir hacia atrás y quedarse como el siglo pasado o como 20 años atrás. Nuevamente detener el tiempo, que es una forma de totalitarismo que también. Me gusta su manera de resumirlo, está bien. Para algunos, usted, Santo Padre, es demasiado conservador, mientras que para otros es demasiado progresista. ¿A qué atribuye que haya una doble mirada sobre usted? Y si usted quiere mirar esta cámara desde allí, la va a ver horizontal y grande. Si la miramos de acá, la vemos vertical, chiquita. ¿De dónde se pone uno para observar la cosa, no? ¿Cuál es tu actitud interior, tu filosofía interior, tus convicciones interiores con la cual ves una realidad y la juzgas? Eso quiere decir que usted está en el lugar correcto, esa idea griega de que la verdad está equidistante de los extremos, es decir, casualmente eso indica que esa mirada contrapuesta... En parte sí, en parte no. En parte sí, en parte no. La verdad es dinámica siempre. Yo diría está en tensión con los... Eso sí. La verdad siempre es tensionante. Si decimos está equilibrada de un lado y de otro, queda como algo estático. Y la verdad siempre se va manifestando, va creciendo en su manifestación. Por ejemplo, hoy día la comprensión de la persona humana es distinta de la que se había 4 siglos atrás, ¿no? Porque se va manifestando mejor la realidad. Yo recuerdo una discusión respecto a la subjetividad, que es lo que usted está hablando, en el que decía que solo Dios puede ver desde todos los lugares. Todos vemos desde un lugar, desde una perspectiva. Solo Dios puede ver desde todas las perspectivas. Y porque no tiene lugar. Dios está más allá del lugar. Podríamos pedirlo ese al Santo Padre, de que viera de todos los lugares. 132 cardenales de menos de 80 años que tienen derecho a elegir su sucesor, de los cuales 83 fueron nombrados por usted, 38 por Benedicto XVI, 11 por Juan Pablo II. Es decir, 3/4 partes del total fueron elegidos por usted. ¿Hay una tendencia, o si una orientación, podríamos decir, más progresista en las elecciones que nos permite imaginar una iglesia más modernizada en el futuro? Bueno, cuando uno nombra a un cardenal, balancea un poco su rol y su trabajo en la iglesia hoy. Entonces ve que un hombre que recibe de la tradición, pero da los pasos que tiene que dar, que está hoy, ya hay una aptitud para eso. Si uno piensa en un hombre que está fuera del espacio, fuera del tiempo o un poco retrasado, ¿para qué vamos a elegir pobre hombre que va a sufrir y no va a dar de lo mejor, ¿no? De nuevo, la tentación del indietrismo, ¿no? Uno elige a la gente que está en la salsa de hoy. Y después de mucha oración, de pensar, de consultar, porque elegir cardenales no es fácil. Y a mí me ha pasado muchas veces que a último momento tuve que tachar una lista y poner otros, ¿no? Porque hasta el final dura esa tensión provocada por las consultas que uno va haciendo. Pero no podemos decir que estaban más allá, más acá. No sé, lo que el Espíritu Santo inspire después, ¿no? Y ahí, Santo Padre, hablando de usted mismo, usted fue ordenado sacerdote en 1969. Después de concluido el Concilio Vaticano II. ¿Es usted el primer papa producto del Concilio Vaticano II, o sea, puramente producido por el Concilio Vaticano II, desprovisto de influencias de las anteriores aplicaciones? En parte sí, en parte no. Yo estudié teología, filosofía, por supuesto, con los esquemas antiguos, y teología con los esquemas antiguos también. Recién cuando estudié teología, estaba en funcionamiento el concilio, y bueno, algunos profesores iban trayendo cosas nuevas, pero el esquema era el antiguo. Solamente en Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura lleva otro tipo de pensamiento, de investigación, estaba muy avanzada y tuve excelentes profesores.